Diálogo Jurídico. Derecho, cultura y humanismo. Programa a cargo del maestro Eduardo Luis Fejer. Con un invitado muy especial, muy prestigioso, el doctor Miguel Carbonell, catedrático de la Facultad de Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Nos acompaña, por supuesto, la maestra Marilú González Covarrubias, nuestra conductora alterna. Gracias, Eduardo. Buenas Como tardes. siempre, cada día más guapa y más inteligente. Muchas gracias. Y desde luego la presencia del maestro Escurgo, a nuestro auditor. Y felicitar muy cordialmente a nuestro director de imagen, Francisco Trejo, que trajo un disco muy bonito de Sonia Kovalivker, que se presentó en la Facultad de Derecho el pasado sábado con gran éxito, ¿no? Es una cantautora, así es, ¿verdad? Es el término. Muy bien, felicidades, Francisco, hoy no te corremos. Sí, porque tiene su renuncia en blanco. Nomás, se la pedimos cada semana. Cada semana trae peor música, pues te está sacando la espinita, ¿no? ¿Tú cómo te presentarías al auditorio de la universidad? Bueno, Eduardo, pues yo en realidad soy un profesor universitario. Entré en la facultad, en nuestra facultad, en noviembre de 1989, como parte de la generación 90-94, y puedo decir con mucho orgullo que desde entonces no me he desvinculado de la facultad. Yo cada vez que voy, entro por la explanada a dar clase martes y jueves, como lo hago desde hace casi 20 años de forma ininterrumpida, pues siento una gran emoción. La verdad es que me siento parte de una comunidad muy viva, muy activa. El contacto con los jóvenes es sumamente estimulante para mí. Además de mis tareas de investigador, realmente lo que más me llena son las clases, porque ahí es donde uno pone a prueba lo que escribe, lo que piensa. Realmente si uno no es capaz de comunicar todo aquello que ha ido aprendiendo con el tiempo, pues de poco sirve, ¿no? Yo conozco, como todos, conocemos gente muy erudita, que sabe mucho, pero no sabe comunicarlo. Y yo creo que donde se ponen a prueba las ideas es en la clase. Yo me defino como un profesor universitario, esencialmente. Decía el maestro Ortega y Gasset, ¿no?, que la claridad es la obligada cortesía del escritor, del profesor y del filósofo. En el mismo sentido, Norberto Bobbio, alguna vez le leí un ensayo que decía que el primer deber de un intelectual es ser claro. Sí, claro. Porque de otra manera, insisto, y más quizá en los medios en los que nos movemos, en la etapa del desarrollo tecnológico en el que estamos, la parte comunicativa es esencial. Bueno, un buen comunicador puede llegar a ganar una elección en Estados Unidos. Barack Obama, en realidad, lo que es un gran comunicador. La voz de Obama, Y el tono de voz es muy importante. Los discursos son impresionantes. Hay un estudio que se hizo hace algunos años sobre las voces de los dictadores. En aquella época los dictadores hablaban por radio, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Y era un tipo de decibeles muy especial que incidía en la cuestión emocional del auditorio. Bueno, ustedes recordarán seguramente que uno de los discursos más importantes del siglo XX fue el discurso que pronunció Franklin Roosevelt el 11 de enero de 1944, cuando propuso el llamado Second Bill of Rights, el segundo catálogo de derechos, y fue por radio, curiosamente. Ese día Roosevelt tenía que dar su discurso de la Unión, el discurso de State of the Union, que se llama ahora, y tenía gripa, no pudo desplazarse de la Casa Blanca al Capitolio para dar su discurso, lo dio por radio, y dicen todos los que lo escucharon, por ahí anda en YouTube, se puede rastrear en las redes sociales, etcétera, pero dicen quienes lo escucharon que fue un discurso tan elocuente, tan brillante, y efectivamente, pues era nada más la voz, no era la imagen en ese entonces. Hay una anécdota muy buena que no sé si sepan ustedes, amigos, y se la sepas tú, Miguel, y compañeros aquí de cabina del presidente Roosevelt. Platicando con su esposa, con Eleanor, le dijo: mira, en las recepciones diplomáticas nadie oye nada de lo que dice el otro. Me voy a poner a la salida de una recepción para 60 embajadores, y cuando vayan saliendo se van a despedir de mano de mí y de ti. Entonces cuando se acerque uno de ellos, yo le voy a decir, en inglés le dijo: anoche maté a mi suegra. Entonces es verídico. Entonces le decía: last night I killed my mother-in-law. Anoche maté a mi suegra, pero muy despacito. Y le decían: sí, señor presidente, muchas gracias. Qué buena escena, señor presidente. Hasta que llegó el decano y le dice: anoche maté a mi suegra, un señor de como 90 años, que era el decano del cuerpo diplomático. Dice: permítame, señor presidente. Entonces se ajustó
tenía una cosa para el oído, era sordito, dice, seguro se lo merecía, señor presidente. El sordo fue el que le pudo contestar a eso. Fue el único que se dio cuenta. Oye, pero también, por ejemplo, aquí en México, a veces la comunicación de las entidades gubernamentales tampoco es buena, no es la adecuada. Es muy importante la comunicación, entonces. Porque confundimos, me da la impresión, comunicación con publicidad, ¿no? Es decir, nosotros escuchamos en el radio o vemos en la tele anuncios de la Cámara de Diputados, del Senado trabaja para ti. ¿Qué es eso? Nosotros como abogados, yo por ejemplo lo he propuesto en varias conferencias, en diversas intervenciones, ese tipo de espacios deberían servir para comunicar el contenido de las leyes. Eso sí sería importante. Decir, por ejemplo, que no se puede discriminar por X, Y o Z razones, claro. Decir que está prohibido fumar en tales y tales espacios, pero no decir, estamos trabajando para ti. Yo creo que eso es... Hola, que anda gritando, mamá, me escuchó el Senado. Pues, ¿cómo que me escuchó el Senado? Pues que entraste a la sesión del Senado y se pararon los senadores a aplaudir. Dime qué quieres, hijita. Pues te concedo esto. Es un absurdo. Si queremos recordar de nuestros teléfonos en cabina, 55 36 89 89 y el ADA sin costo 01800 50 52 688 para que por favor participen con nosotros. Oye, Miguel, fíjate, te quiero comentar, hace un par de semanas estuve en una conferencia de un profesor tiene varias obras escritas, y él hacía un comentario dentro de la conferencia que iba enfocado a lo siguiente. Dice, una alumna mía fue a estudiar sus estudios de posgrado a Italia, y estando allá le pregunté que si conocían a Luigi Ferrajoli. Ella me dijo, pues yo pregunté y nadie lo conoce. Entonces este maestro dice, estamos comprando teorías de los espejitos aquí, debemos de estudiar con autores nacionales. Y entonces mis alumnos de posgrado que me vieron me dijeron, porque obviamente yo les pedí que leyeran Derecho y Razón de Ferrajoli. Entonces la pregunta es, ¿qué opinión te merece? ¿Hasta dónde realmente nosotros como estudiosos del derecho nacional tenemos que abrirnos hacia tantas teorías que tú pues has realmente estudiado a fondo? Depende de Ferrajoli, Zagrebelsky, Alexi, y ahí podemos ir mencionando varios. Bueno, yo creo, Francisco, que no podemos pensar que la globalización es la globalización nada más de las películas o de los tratados de libre comercio o de los bienes materiales. Yo creo que la globalización tiene que ser también del discurso jurídico, tiene que ser también de los derechos fundamentales, tiene que ser del pensamiento en general. Yo creo que nos beneficiamos todos cuando podemos mirar como estudiosos del derecho o como estudiosos de otras ciencias sociales qué es lo que está pasando en otros países. No veo por qué deberíamos de tener esta especie de xenofobia o esta especie de nacionalismo absurdo y para mí rebasado de pensar que nosotros podemos hacer lo que queramos a la mexicana, ¿no? Nuestra democracia constitucional a la mexicana, nuestra constitución a la mexicana, nuestro sistema penal a la mexicana, como si estuviéramos aislados del mundo. Esto me parece un sinsentido y creo yo que es uno de los lastres más grandes que está arriba la ciencia jurídica mexicana. Esta idea de que es que nosotros somos los inventores del amparo, ¿no? Y entonces ahí nos quedamos en el siglo XIX. Y muchas veces los profesores, y debo decirlo también con pesar, los profesores de nuestra facultad repiten eso como una especie de mantra, como una especie de salvavidas, y no se dan cuenta porque no han tenido esta humildad de salir y ver otras cosas que el mundo ha avanzado mucho. Mire, en temas de protección de derechos, por ejemplo, pues Colombia está mucho más adelantado que nosotros. Tiene una cosa que se llama acción de tutela, por ejemplo, que es mucho mejor que nuestro amparo. En Argentina ya se instauró a nivel constitucional el amparo contra particulares, por ejemplo, que es algo que se aceptó en Alemania hace 50 años y que nosotros también no tenemos. En Brasil, el tema de las acciones colectivas, que para nosotros es una absoluta novedad, pues ya tienen 20 años con la Constitución del 88. O sea, yo creo que los abogados en México tienen que abrirse al derecho comparado, tienen que abrirse a las experiencias de otros países, y eso supone leer autores pues que son buenos autores. Vaya, yo si alguien llega y me dice, uno de nuestros colegas de la facultad, oiga, mire, es que aquí alguien escribió un libro mejor que la teoría de la argumentación de Robert Alexi, bueno, pues vamos viéndolo, ¿verdad? Claro. Si alguien escribió un libro mejor que el Derecho y Razón de Ferrajoli, bueno, vamos a ver. Yo no los conozco. Diferente. Pero yo no los conozco, Eduardo. Yo todavía no he visto a alguien que pueda superar el pensamiento de Ferrajoli en México, o el pensamiento de Alexi en Alemania, o el de Ronald Dworkin en Estados Unidos. El día que lo hagamos, bueno, pues bienvenidos. Yo seré el primero en aplaudirles, que no les quepa duda. Sí, doctor Carbonell, uno de los temas de reflexión de tu trabajo es la Constitución. Y hablando del tema de la comunicación, ¿cuál sería el mensaje más importante que este texto representa para los mexicanos, sobre todo para quienes no son abogados? ¿Qué es la Constitución? Yo creo que la Constitución mexicana nos dice
fundamentalmente dos cosas. En primer término, nos establece qué derechos tenemos todos. Es la única norma del sistema jurídico mexicano que verdaderamente se dirige a todos. Si ustedes se fijan, las distintas áreas del derecho pues se dirigen a personas que están en una determinada situación. Por ejemplo, la ley federal del trabajo pues regula a aquellas personas que están en una relación laboral. El Código de Comercio, pues aquellos que hacen actos de comercio. Pero ¿cuál es la norma que verdaderamente se dirige a todos? La Constitución. En la parte de derechos, pues nos señala las libertades que tenemos, nos dice que no podemos ser discriminados, nos establece los requisitos de la seguridad jurídica para que haya reglas claras de carácter procesal en el trato entre autoridades y particulares. Y por otro lado, un segundo gran sector de la Constitución, pues nos señala cómo se accede al poder público y cómo se debe de ejercer el poder público. Es decir, la Constitución contempla el principio de división de poderes, un principio muy enriquecido ahora por los órganos constitucionales autónomos, es una gran novedad, ¿no? El IFE, el Banco de México, la CNDH, etcétera, el propio INEGI en el artículo 26, en fin. Y yo diría que esas son las dos partes más sustantivas de la Constitución, más otras cosas que tiene. Ahora, el problema aquí, y vale la pena subrayarlo en este tipo de programas, es que me parece que en general, los mexicanos conocen poco su Constitución. Esto es lamentable. ¿Y los políticos, Miguel? Bueno, menos. Es que los políticos también son mexicanos. Claro. Están dentro del promedio. Alguna vez se le preguntó, ¿te acuerdas, Francisco, algún diputado? Oiga, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? Ya no, ¿qué dice cada uno? No. Sí, es una pequeña encuesta ahí. Simplemente, ¿cuántos tiene? Claro. Creo que nadie le atinó. No, nadie. Entonces, esto demuestra pues un cierto grado de desapego. Yo, por ejemplo, he discutido en los últimos tiempos a propósito de esta visión como nacionalista y todo. Me han dicho, oiga, ¿qué es para usted el patriotismo? ¿Usted es patriota? Le digo, sí, claro, yo soy patriota, pero ¿sabe cuál es el patriotismo en el que creo? El patriotismo constitucional. Muy buena respuesta. No es una idea mía, es una idea de la teoría alemana de Habermas, de toda la escuela crítica de Frankfurt, en donde dicen, oiga, vamos a ser patriotas, sí, pero patriotas de la Constitución. Lo que pasa es que, Miguel, también hay raíces históricas para el nacionalismo mexicano, ¿eh? No lo dudo. El problema es que yo creo que que no las hemos superado. Es que yo creo que México dio un salto histórico muy importante en el siglo XIX. Sí. Y hubo una historia muy peculiar también, muy a la mexicana del siglo XX con la salida del partido hegemónico, pero estamos en el siglo XXI. Eso es lo que tenemos que pensar y debatir. Amigos, llegamos al primer segmento de este programa de la Facultad de Derecho, con su lema de Derecho, Cultura y Humanismo. Le recordamos que se encuentra con nosotros el prestigioso doctor Miguel Carbonell. Nos acompaña, como siempre, el maestro Francisco Burgoa, nuestro profesor editorial, y por supuesto, la cada día más guapa, pero creo que también cada día más inteligente, Marilu González Covarrubias. Soy Eduardo Luis Fejer. No se aparten del 860 de AM. Así es, amigos, continuamos aquí con el doctor Miguel Carbonell. Estamos hablando de un tema interesante, que es el tema muy delicado del Holocausto, ¿no? Inclusive, pues toda esta discusión que se hizo cuando el gobierno de Israel logró capturar a un criminal nazi que fue Adolf Eichmann y que se lo llevó a Israel a juzgar. Entonces era un escándalo porque decía que no existía el Estado de Israel en esa época para poderlo juzgar, ¿no? Pero hay crímenes pues que no prescriben. No sé cuál sea tu opinión, Miguel, al respecto. Sobre el juicio de Eichmann, hay un texto fabuloso que ustedes conocen que es el de Hannah Arendt. Claro. Eichmann en Jerusalén. Y el título del libro de Arendt, que ella fue a cubrir el juicio de parte de una revista norteamericana, el título del libro creo que es muy interesante porque nos refleja un proceso de degradación humana que vivió el nazismo y que vivió Alemania. Arendt le puso a su libro La banalidad del mal. Sí, claro. Y es importante destacar esto. En el juicio, de repente les decían a los criminales nazis imputados, oiga, pero mire, ¿usted qué sentía cuando metía a las personas a las cámaras de gas, cuando asesinaba, cuando torturaba? ¿Usted qué sentía? Dice, mire, era mi trabajo. Hay gente que se levanta en las mañanas y va a una zapatería, hay gente que se levanta en las mañanas y va a dar clase. Pues yo trabajaba en un campo de concentración. Y esta degradación, esta anulación del otro como un ser humano, portador de derechos, portador de dignidad, es una gran lección histórica. Yo creo que el constitucionalismo, en buena medida de la segunda posguerra, lo que intenta es decir nunca más. Nunca más a la locura nazi, nunca más a la persecución étnica, racial, religiosa de grupos humanos, nunca más al exterminio. Y en eso estamos luchando, Eduardo. El constitucionalismo siempre tiene que estar alerta, sí, porque estos peligros de degradación, estos peligros de anulación de la dignidad del otro, siempre se van a cernir sobre la humanidad. Creo que Auschwitz o en general el Holocausto
es una poderosa llamada de atención a todos nosotros en el sentido de que debemos de estar precavidos, que debemos de estar alerta, que un pueblo culto, como fue la Alemania salida de la República de Weimar, la Alemania de Schiller, la Alemania de Kant, la Alemania de tanta filosofía y tanta cultura, de los músicos, pudo caer en ese pozo verdaderamente oscuro de la historia de la humanidad. El constitucionalismo dice, como Ulises que se ata al mástil para no escuchar a las sirenas, el constitucionalismo dice, incluso un pueblo culto puede caer en el horror, en la maldad absoluta. Y eso son las constituciones. Las constituciones son cadenas de seguridad para que no discutamos y para que no entremos en un proceso degradatorio que termine anulando al otro. Claro. Francisco. Oye, sí, Miguel, y en ese sentido, ¿qué opinión te merece lo que es la reforma constitucional que anda ahorita ahí en plena discusión, aprobación de la legislatura de los estados por lo que hace la materia de derechos humanos? Yo creo que es un avance. Yo diría que es la reforma constitucional más importante en materia de derechos humanos que... ¿Era la deseada? Era la posible. La verdad es que nosotros habíamos propuesto, como sabes, Francisco, algo mucho más ambicioso. Habíamos venido trabajando un proyecto desde hace 3-4 años con organizaciones de la sociedad civil, profesores de la UNAM, por supuesto. Y bueno, pues nuestros políticos, pues también hay que decirlo, pues dan, perdón por la obviedad, pero dan para lo que dan y pues dieron para esta reforma. Ahora, es un avance. Porque, por ejemplo, para mencionar una sola cosa, incorpora todo el régimen internacional de derechos humanos a nuestra Constitución. Y dice que los derechos deberán de ser interpretados conforme a los tratados internacionales, a todo el derecho derivado. Me parece que señala con claridad que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias para México. Bravo, es un avance. Mejora el régimen jurídico de los extranjeros a través de una modulación de esta perversidad del artículo 33 verdaderamente obscena. En fin, creo que es una buena buen cosa. avance. Sí. Unas llamadas del auditorio muy curiosas. Llamó Juan Sánchez y él comenta: estoy harto de la publicidad del IFE. La autonomía de la UNAM no prohíbe los anuncios publicitarios de este tipo en sus espacios radiofónicos. Julián Álvarez pregunta: ¿es verdad que @papelcarbonel es una invención propia de usted, doctor Carbonell? Y Pedro Reynosa pregunta: doctor, ¿por qué usted tiene tantos seguidores en Twitter y usted sigue a tan pocas personas? ¿Qué requisitos debe tener un tuitero para ser seguido por usted? Bueno, es un halago. Bueno, hay dos preguntas ahí sobre Twitter. Yo la verdad es que para ciertas cosas en mi vida soy muy resuelto y tomo decisiones con mucha rapidez, pero cuando estoy en Twitter me cuesta mucho seguir a las personas. Además son muchas, ¿verdad? Muy difícil. Es mucho. La verdad es que... ¿Cuántas personas tienes más o menos? Bueno, estaban siguiéndome, no sé, unas 31,000 y algo. No sé. Hoy en la mañana yo... A los aretes, a los simples, a los juristas, ¿no? Ese es el único jurista que le no, Francisco tiene muchos seguidores, también es muy leído. No, pero de ninguna forma, Diego... No son muy taquilleros, pero te gana el maestro. Acéptalo. Y lo que preguntaron de Papel Carbonell, pues es un troll que le llamamos en Twitter, es decir, una persona que hace parodia, que hace una burla, un sarcasmo, y yo la verdad es que le doy la bienvenida. Yo creo en la libertad de expresión, yo defiendo la libertad de expresión, y pues ni modo que no la defendiera cuando es para atacarme a mí. Pero bienvenidos los ataques, la verdad es que me río bastante, me divierto, y lo que sí le contesto a Julián Álvarez, que hizo la pregunta, es que yo no soy Papel Carbonell, yo soy Miguel Carbonell, y este es alguien que se dedica a hacer sarcasmo de lo que yo escribo, y la verdad que me divierte mucho, y además me hace publicidad. Creo que es un buen representante. Pues, y lo que no mata engorda, ¿verdad? Por supuesto. Definitivamente. Oye, y de cuando empezaste a dar clase ahorita, ¿has visto alguna diferencia en los alumnos? Sí, Eduardo, fíjate que esto es muy importante, qué bueno que me lo preguntas. Pues yo estudié, aunque no hace tanto que terminé la carrera, la verdad es que ha cambiado muchísimo la forma de enseñar. Por ejemplo, yo veo ahora que los alumnos traen un manejo de Internet impresionante. Pueden encontrar información que a nosotros se nos dificultaba mucho. Yo me acuerdo, mis maestros me dejaban de tarea: oye, pues busca derecho comparado. Ay, ¿y dónde lo busco? Oye, jurisprudencia colombiana, pues ¿en dónde, no? Y en cambio ahorita los chavos meten en Google una palabra clave, etcétera, y encuentran todo. Y sí lo saben usar, yo creo que sí. Yo creo que la tecnología ha sido un avance. Yo veo a los muchachos muy preocupados y muy participativos en ciertos temas, y también los veo, Eduardo, desencantados de la política. Eso sí. Los veo desconfiados de los políticos, los veo desconfiados de los partidos. Estoy hablando en términos generales, por supuesto que hay excepciones. Nuestra facultad, por fortuna, nos enseñó a todos, por supuesto, a preocuparnos por la cosa pública,
nuestra facultad nos transmite la idea de que la democracia somos todos, no son los partidos ni los políticos nada más. Y los muchachos lo han internalizado muy bien. Los muchachos están preocupados en temas de medio ambiente, en temas de protección de derechos humanos, les preocupa la presencia del ejército en las calles, les preocupa la violencia, les preocupa el desarrollo económico, no saben si van a poder el día de mañana comprarse una casa propia, si van a poder tener un buen trabajo estable y bien pagado. Están metidos en la dinámica del mundo moderno. Yo veo a unos chavos muy bien preparados, con gran información y desilusionados de la política. Eso no es problema de ellos. Es problema de los políticos, que no saben generar ilusión, que no tienen proyectos para incentivar la participación juvenil. Pero en general yo creo que nuestra facultad sigue siendo una gran facultad. Yo digo que independientemente de los rankings y todo, es la mejor facultad de Derecho que hay en México. De ahí salen los abogados mejor preparados. También salen muchos muy malos, también hay que decirlo. Porque así como hay muy buenos profesores, pues hay profesores mediocres y hay profesores bastante regulares. Pero yo veo que nuestros alumnos son verdaderamente excepcionales en su nivel de compromiso, en su respeto en el aula, en las ganas que le echan cuando uno les deja lecturas, en fin, yo por eso estoy absolutamente encantado de dar clase en la facultad. Oye, ¿y qué opinas de revestir un poquito la facultad como se está haciendo de cosas culturales y artísticas? Magnífico, porque no podemos, Eduardo, pensar que la formación del jurista es la formación de aprenderse los códigos o de conocer las normas. Yo sí creo en el ideal del abogado como un humanista. Pero además por razones, yo les digo a mis alumnos, por razones estrictamente prácticas. Uno quiere escribir bien una demanda, pues tiene que saber, perdónenme ustedes, escribir bien. ¿Y cómo aprende uno a escribir bien, Eduardo? Leyendo buenos libros. Libros no jurídicos. Yo les digo a mis alumnos, ¿quieren ser buenos litigantes? Lean buena literatura. Van a escribir mejor, van a tener más imaginación, van a encontrar argumentos, van a desarrollar una capacidad de síntesis, de expresión, que de otra manera, la verdad, leyendo los códigos no se obtiene. Sin embargo, la educación en México, sobre todo la primaria, en muchas escuelas, hace que piensen que los libros muerden. O sea, no hay una educación para la lectura, no la tenemos en México. Se lee un medio libro al año, no puede ser. Es tristísimo. La cifra de lectura es decepcionante y eso es algo con lo que nos topamos también en la facultad, porque son alumnos que les cuesta de repente desarrollar este hábito. Sí. La carrera de Derecho, pues fundamentalmente se la pasa uno leyendo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, pues le dedicaba prácticamente todas las tardes, 5, 6, 8 horas ininterrumpidamente. Me acuerdo muy bien que mi mamá entraba al cuarto y me decía, ¿qué? ¿Otra vez no estás haciendo nada? ¿Te la pasas todo el día leyendo? Porque parecía que no hacía nada, ¿no? Que leer, que es un gran esfuerzo, y que es una gran, que necesitas gran energía mental. Pues yo me dedicaba a eso nada más, ¿no? A leer día y noche. Y creo que esa es la gran tarea de un futuro. Y la gran diferencia también con la televisión, porque la televisión, pues, te lo dan todo masticado. En cambio, en la lectura tienes la imaginación, ¿no? Y como decía toda parte de Groucho Marx, lo que decía Santa Teresa de Jesús, tiene una frase muy interesante, entre otras: la imaginación es la loca de la casa. Yo creo, Eduardo, y probablemente nosotros conozcamos mucha gente que es fiel testigo de esto, que hay un abismo entre quienes leen y quienes no leen. Sí. Hay un abismo personal, hay un abismo imaginativo. Eso no habla mal de quienes no leen. Simplemente quiere poner el énfasis en la enorme potencialidad de los lectores, en lo mucho que nos nutre la vida leer buenos libros. Leer buenos libros nos cambia la vida, nos hace mejores seres humanos, nos permite viajar al lugar que queramos sin salir de nuestra recámara, de nuestra silla de lectura. Esto es algo fabuloso. Y sí es importante lo que tú señalas. Yo creo que los hábitos de lectura se adquieren desde la educación básica. O en la casa. En la casa. Alguna vez puse en Twitter, Francisco se acuerda seguramente, una frase, ahora no recuerdo qué autor, que decía que el destino de algún hombre fue marcado por la presencia o no de una biblioteca en su hogar paterno. Claro. El hecho de que haya libros en casa, de que los niños vean a sus padres leer, de que los acompañen a leer, pues es fundamental. Ahí es donde verdaderamente uno... y hay una campaña gubernamental, pero precisamente los que están pidiendo que lean son puros artistas que no leen. Y quizá algunos de ellos no saben ni leer ni escribir. Pues entonces no sé si... No, si te has fijado, ¿no? Salen gentes ahí, artistas que están leyendo con unos niños y pues es gente que se inculta, ¿no? Digo que obviamente no andan en el área de la lectura, ¿no? Amigos, llegamos a la parte media del programa. Les recordamos que se cuenta con nosotros el doctor Miguel Carbonell, y por supuesto la presencia de la siempre guapa, pero cada día más inteligente, Maylú González Covarrubias, y el maestro Fresco Burga, nuestro asesor editorial. 860M, continúen con nosotros. Gracias.
Estamos hablando, amigos, con el maestro Carbonell sobre la crítica a los intelectuales, la crítica a la gente destacada. Y le preguntaba yo al maestro Carbonell si sabía él, y ustedes si lo sepan, ¿por qué los hipopótamos se comen a las luciérnagas? Porque brillan. Entonces una gente tan brillante como es el maestro Carbonell, pues debe tener muchos hipopótamos. Algunos hay. Por ejemplo, ahora recientemente acaba de aparecer un pequeño ensayo que escribí presente sobre redes sociales, en particular sobre Twitter. El jueves pasado apareció, se empieza a distribuir en esta semana, y lo curioso es que en el propio Twitter hay gente que ya criticaba el libro sin haberlo leído. Por supuesto. O sea, la crítica era porque se publicó el libro, y yo decía, bueno, oigan, pero espérenme, ¿no? O sea, criticar un libro por el hecho de que haya sido publicado sin más, sin haberlo leído, sin ningún argumento, me parece de una mediocridad tan grande, me parece de un antiintelectualismo. Pero si pasa con las leyes que van al Congreso, que alguien sugiere una ley, le empieza a comentar y antes de leerla ya la cortan. Sí, bueno, yo quería preguntarle al doctor Carbonell, a mí un tema que, bueno, particularmente me interesa mucho es la relación sociedad, ¿no? La participación social con el derecho. Y tú tienes un libro sobre qué son y para qué sirven los juicios orales. Y en ese comentas, de manera muy, que lo resaltas, como la sociedad civil organizada fue un motor que impulsó la reforma constitucional. Entonces, a mí me interesa mucho esta parte de cómo la sociedad organizada, con un objetivo claro, puede ser también un sujeto muy importante dentro de lo que pueden ser los cambios, ¿no?, para una mejor convivencia social. Por supuesto, Marilu, te comento esto, en mi experiencia, de repente hay gente que dice, no, pues los académicos están ahí en su cubículo, ¿eh? Van a dar clase y luego se van a su casa y empiezan a leer. A mí me tocó participar en batallas de la sociedad civil, creo yo, de las más exitosas de los últimos años. Les cuento tres rápidamente, telegráficamente casi. Me tocó participar en el grupo de la sociedad civil encabezado por Gilberto Rincón Gallardo, que propuso la primera ley federal en contra de la discriminación. Esa ley fue aprobada, por suerte, y es la mejor ley que hay en América Latina. No hay una ley tan buena como la mexicana. No quiere decir que sea perfecta, por supuesto que tiene efectos. Esa ley la redactamos nosotros, la redactaron profesores de la Facultad de Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y hoy es derecho vigente y es un ejemplo a nivel de toda América Latina. 2. Me tocó participar también en el llamado Grupo Oaxaca, 2001-2002, que impulsó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que vino a cambiar radicalmente la relación entre el Estado y los ciudadanos. Hoy sabemos cuánto gana el presidente, cuánto ganan los secretarios de Estado, cuánto ganan los ministros de la Corte, gracias a esa ley. Podemos conocer los contratos de obra pública, podemos conocer las facturas de gastos de representación. A mí me tocó participar también en esa experiencia. Y la última, o nunca hay que decir la última, digamos, la más reciente, es esta que tú mencionas, la gran batalla por la reforma penal. Caray, tenemos un sistema penal que no sirve, tenemos un sistema penal que preserva el 98% de impunidad en los delitos cometidos, y un grupo de gente nos unimos para, desde la reforma, desde la idea de reformar la Constitución, pues lanzar un reto, un órdago, una especie de órdago al Congreso y decirle, señores, esto tiene que cambiar. Y nos fijamos en experiencias exitosas, hablando del derecho comparable de la globalización. Nos fijamos en Chile, por ejemplo, nos fijamos en la reforma colombiana, nos fijamos en la experiencia de Costa Rica, y dijimos, esto tiene que cambiar, necesitamos un proceso penal acusatorio, transparente, oral, con nulidad de prueba ilícitamente obtenida, con presunción de inocencia, en fin. Hicimos un primer proyecto, fue presentado ante el Senado el 22 de noviembre de 2006 y desató una enorme discusión nacional, al grado que el presidente reviró, el presidente de la República, con una iniciativa propia en marzo de 2007, y al final del día, para resumirlo, el 18 de junio de 2008, se aprueba la gran reforma, la reforma más importante de materia penal de los últimos 100 años en México, impulsada por la sociedad civil, impulsada por un grupo de gente que dijo, esto no puede seguir como está. ¿Eres optimista con los juicios orales, Miguel? Hay que recordar el caso de Chihuahua. El caso de Chihuahua, aunque no lo parezca y a pesar de todo lo que ha salido en los medios, es un caso exitoso. Es un caso exitoso. Yo defiendo Chihuahua, defiendo el enorme sacrificio, el valor que han tenido los amigos de Chihuahua para llevar adelante. Esto no ha sido fácil. Les ha caído una plaga de violencia como nunca se había visto en este país desde la revolución. Y yo creo que están haciendo un enorme esfuerzo. No es perfecta la reforma, ni la implementación de la reforma, ni en Chihuahua, ni en Durango, ni en Zacatecas, ni en Oaxaca, ni en el Estado de México, ni en Morelos, que es donde está funcionando. Y aquí todavía ni siquiera se ve nada. En el DF vamos muy lentos, pero es un sistema mejor que el que tenemos. Recordemos este dato. Este es el dato más importante para el auditorio que acompaña este programa, Eduardo. En el actual sistema penal,
permite con cifras oficiales el 98% de la impunidad en el total de delitos cometidos. Esto es inaceptable para cualquier sociedad más o menos democrática. El sistema jurídico. Nosotros decimos, bueno, cambiemos, demos un paso adelante, caray, así no podemos estar. La delincuencia está agobiando a México y la sociedad civil respondió a través de esta propuesta. Sí, tenemos algunas llamadas. Isabel León pregunta, ¿me pueden recomendar un sitio donde pueda informarme acerca de las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo? ¿Dónde puede la población civil quejarse de la publicidad del IFE? Me parece una burla el spot del Bester Gordillo. María comenta, ahora que hablan de derechos humanos, ¿qué pasa con el derecho de los no nacidos? Hay muchas muertes de mujeres debido a los abortos. Y Jesús Hernández de Ciudad Nezahualcóyotl comenta que el programa le parece muy interesante, especialmente cuando se habla de poesía. Le gustaría que se hablara sobre el tema del cuidado del agua. Muy bien. Miguel, otra cosa que queríamos preguntarte sobre los políticos, la formación de los políticos, la sensibilidad de los políticos frente a las leyes, porque luego nuestros legisladores, que son los políticos, pues no tienen a veces el conocimiento ni la capacidad, no solo para entender una ley, para muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál sea tu opinión si a la clase política mexicana, como en muchos países también, les falta algo? ¿Qué es eso que les falta? Yo creo que les faltan muchas cosas, por supuesto. La primera de ellas que subrayaría es algo que ya mencioné, no tienen capacidad de ilusionar a nadie. Vaya, uno ve a un político en la tele, lo escucha en el radio y ya de entrada desconfía, y esto está medido en todas las encuestas. Vaya, el partido que hoy obtendría más votos si permitieran votar a los que no confían en los partidos sería precisamente el Partido del Ciudadano Desconfiado, ¿no? Hay un 35% de ciudadanos que no se identifican con ninguna opción política, ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. No saben ilusionar. Muchas veces en la facultad, con colegas de Derecho Constitucional, me ha tocado ir a discusiones sobre si debería la Constitución de exigir una escolaridad mínima para los diputados, una licenciatura quizá. Yo siempre me he opuesto. Y digo que no. Por una razón, el acceso a la educación superior en México todavía es para una élite solamente. El porcentaje de ciudadanos mexicanos que tienen un título profesional es mínimo, está en un 3%. Yo no quiero una democracia del 3%, Eduardo. Yo quiero una democracia participativa, una democracia amplia. ¿Cómo subsanar esta falta de conocimiento de las leyes? Hay dos cosas, hay dos cualidades que para mí tiene que tener un buen político. La primera es el sentido común. Sentido común. ¿Para qué? Para identificar los problemas que verdaderamente tiene la gente, los problemas no inventados, no problemas de políticos y de partidos, problemas de la gente, identificarlos. Segundo, debe tener un buen equipo de trabajo, ese sí integrado por abogados, por buenos abogados que redacten buenas iniciativas, que sepan hacer buenas exposiciones de motivos, que tengan experiencia en redacción legislativa y que saquen buenos proyectos, que eso es lo que tienen que hacer. Pero esta idea de que sean licenciados, a veces dicen hasta licenciados en Derecho, ¿verdad? Los diputados, yo estoy en contra, por supuesto. Oye, Miguel, ahorita que estás hablando de políticos, ¿algún día te ves como diputado, senador o en la Corte? No, nunca. Yo esto lo he dicho, me lo preguntan con frecuencia en Twitter, en Facebook. La verdad es que desde que era estudiante soñé con ser investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Mi sueño era ser profesor de la Facultad de Derecho, lo pude realizar muy joven, por fortuna. Yo empecé a dar clase cuando estaba yo en tercer semestre de la facultad, como profesor adjunto de mi maestra de Introducción al Estudio del Derecho. Llevo 20 años dando clases. ¿Quién era la maestra? La maestra María Elodia Robles Sotomayor. Ah, prestigiosísima. Prestigiosísima, muy querida. Y encantadora. Encantadora. Ha estado aquí con nosotros en el programa varias veces. Sí, ella, pues me tocó, ¿verdad? Porque en primer semestre, pues lo asignan a uno con un grupo. Pues por la casualidad y por la fortuna de la vida me tocó que ella me diera en primer semestre, y desarrollé una gran relación con ella. Me invitó en tercer semestre a ser su profesor adjunto y desde entonces doy clase en la Facultad de Derecho. Solamente interrumpí durante los 3 años que estuve en Madrid estudiando el doctorado. Yo me fui muy joven a Madrid, me fui de 23, a los 26 ya tenía el grado de doctor en Derecho, y desde entonces regresé a la facultad y esa es mi realización vital. Cuando me dicen, ¿qué quieres ser? Yo quiero ser lo que soy. Estoy contento, a mí me gusta escribir, me gusta dar conferencias, me encanta dar clase. Puedo decirles ahorita que la mayor parte de mis sueños en el terreno profesional ya han sido realizados. Soy investigador nivel C, que es el máximo nivel. Soy SNI nivel 3, ¿no? Desde hace ya 6 años, además. Yo estoy contento. Esta idea de que todos los que más o menos destacan en ser tienen que ser políticos me parece una idea profundamente antiintelectual. Creo que es más importante quizás ser buen profesor que ser un buen diputado.
Dentro de 50 años no se van a acordar nadie de quién integró esta legislatura. No, tampoco lo de 3. No te vayas. Sería yo muy optimista. No. Pero dentro de 50 años nos vamos a acordar en la Facultad de Derecho quiénes fueron los buenos profesores. Yo te aseguro que si le preguntas a la gente quiénes fueron los secretarios de Estado del gabinete del presidente Fox, no se acuerdan casi de ninguno. Sí, es más que entiendes. Sí. Ya lo decían mucho los romanos y los griegos, ¿no? Que tenían expresiones muy felices al respecto, ¿no? Dice que, por ejemplo, los poetas y los filósofos, los escritores siempre serán recordados, ¿no? Porque un empresario, una gente que no se menosprecia cualquier actividad humana es excelente, ¿no? Pero hay de actividades a actividades, y los libros también son cosas que quedan, ¿no? Para siempre, ¿no? Además, Eduardo, yo creo que una vida bien vivida, una vida que vale la pena vivir, es una vida que tú desarrolles conforme a tu vocación. Yo creo que no tienes que quedar bien con nadie, más que contigo mismo. Tú tienes que encontrar un camino en la vida y seguirlo, ceñirte a eso. Si es tu vocación, si ya la encontraste, si tuviste esa fortuna, desarrollarlo. Yo de broma digo a veces con los alumnos, y me da pena ahora decirlo al aire, pero en fin, lo voy a decir, que yo la verdad haría el trabajo que hago aún si no me pagaran. Claro. Aún si no me pagaran, claro. Yo lo haría. Por la creatividad que tiene. Claro, la libertad, la enorme libertad de que un investigador, un catedrático elige sus temas, elige qué expone, le da preferencia a esto, le da preferencia a otro. A mí nadie me dicta mis libros, nadie me dice escribe un libro sobre esto. Yo escojo mis temas, yo escojo mi agenda. Quiero ir a dar una conferencia a Colombia, voy a Colombia. Quiero ir a Brasil, voy a Brasil. En fin, eso no lo cambio por nada. No hay sueldo que pueda compensar eso. Pero es que de repente me dicen, es que en la corte vas a ganar $500,000 al mes. Me da igual. Mientras uno tenga para más o menos subsistir y para poder alimentar a sus hijos, proveer de las cosas suficientes a la familia, con eso yo tengo absolutamente suficiente. Significa que eres un hombre realizado. Tienes 2 minutos para cualquier pregunta, ¿eh? Sí, muy rápida. Miguel, ¿cuál consideras tú que es la función del derecho en la sociedad? El derecho es una técnica para preservar la convivencia social pacífica. El derecho es un instrumento de pacificación y es un instrumento civilizatorio. Por eso tiene que proveer al cambio social y no obstaculizarlo. El derecho es una técnica de pedagogía social para que cada día convivamos de forma pacífica y que vayamos evolucionando, civilizándonos. Por eso el derecho permite avanzar a las sociedades. Bien, pues continuamos en unos minutos, amigos. Ya pasaremos a la última parte del programa. Se encuentra con nosotros el doctor Miguel Carbonell y nos acompañan Francisco Burgoa y Melú González Covarrubias. Continúen 860 AM. Llamadas del auditorio. Se llamó Juana Reyes y comenta: yo pienso que la palabra política está mal empleada, debería ser gobierno, pues hay opiniones divergentes cuando se habla de política. Isabel León comenta: pide se le recomienda un libro que trate sobre la Ley Federal del Trabajo. Y Gerardo Villalobos comenta: ¿por qué nunca se aplica la ley a los políticos? Interesante. ¿Por qué no se aplica la ley a los políticos? Yo creo que sí se les aplica, ¿no? En muy poca medida. Proporcionalmente, ¿verdad? Se les aplica muy poco, ¿no? Bueno, dicen que quien hace la ley hace la trampa, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos un régimen, por ejemplo, eso lo hemos platicado mucho, Francisco ha participado también activamente en estas discusiones. Nosotros pensamos que el régimen de responsabilidades de servidores públicos de la Constitución es muy deficiente. Vaya, ¿cómo es posible que México, que sale todos los años, año tras año, en los reportes de Transparencia Internacional como uno de los países más corruptos del mundo, pues no haya sometido a ningún funcionario a juicio político de los que están previstos en el título 4 de la Constitución? Vaya, caen puros peces chiquitos, ¿no? Pero los llamados peces gordos, como dijo Francisco Barrio hace unos años, siendo secretario de Fox, por cierto, secretario de la Función Pública de Fox, Francisco Barrio, peces gordos no ha caído ninguno. ¿Cómo es posible esto? Veramente es una burla. Yo creo que tiene toda la razón este amigo del auditorio que nos pregunta. A nosotros nos preocupa mucho desde la facultad, hemos venido haciendo denuncias y hemos venido promoviendo el ejercicio de la responsabilidad pública porque nos parece un elemento fundamental de la democracia, no por otra cosa. Porque nosotros pensamos que no hay democracia si los políticos son impunes en aquellos hechos ilícitos que cometan, simplemente por eso, ¿no? Y cómo están las cosas. Otra una llamada muy interesante del auditorio. Sí, el licenciado Avilés comenta: hoy en día las iniciativas de leyes son discutidas por diputados y senadores, excluyendo la sociedad civil. ¿Por qué no intervienen los maestros de la Facultad de Derecho en esos diálogos? Yo creo que sí intervienen, Bueno, yo no puedo hablar por los demás, yo hablo por mí. Nosotros todo el tiempo nos consultan, todo el tiempo participamos en foros. Yo creo que mucho también es de que se sumen, ¿no? De que se quieran sumar, de que tengan algo que aportar y algo que decir, pero desde luego... Ahora, el debate parlamentario es complejo, es complicado. Hay que saber seguirlo, porque tiene sus tiempos, tiene sus formas, tiene sus requisitos, tiene sus etapas.
Bueno, de hecho, el año pasado, con motivo de la reforma política que presentó el presidente y que presentaron ahí los grupos parlamentarios, pues el Instituto de Investigaciones Jurídicas, fuiste tú, Miguel, fue el doctor Diego Valadez, el doctor Lorenzo Córdoba, fueron ahí pues todos los constitucionalistas precisamente a hablar de esta reforma política. ¿Qué está pasando? Escuché que en esta semana posiblemente se va a aprobar nada más lo relativo a candidaturas independientes, y ya con eso creo que se va a dar por bien servida todo lo que tiene que ver con la reforma política. ¿Cuál es tu perspectiva? Yo creo que a mí, la verdad, digo, como constitucionalista, pues me entusiasma estos temas porque son los temas que yo estudio, ¿verdad? Pero como mexicano me decepciona que llevemos tantos años hablando de estos temas. Sí, caray. ¿Por qué? Porque yo creo que la reforma del Estado, siendo importante, y insisto, y es nuestro tema, Francisco, claro, tú y yo nos dedicamos a eso, a estudiar eso precisamente, pero yo creo que ya deberemos de pasar a cuestiones más sustantivas. Vaya, ¿ustedes creen sinceramente que al ciudadano le preocupe que si se van a reelegir o no los diputados, que si va a haber reconducción presupuestal, que si va a ver? Pero para nada. El ciudadano lo que quiere es seguridad pública, salir tranquilo a las calles con sus familias, quiere crecimiento económico, quiere infraestructuras, que haya carreteras, puertos, aeropuertos, para que este país crezca. Caray, pasemos a lo sustantivo, pasemos al modelo económico, pasemos a discutir qué vamos a hacer con Pemex, qué vamos a hacer con los recursos energéticos, ya discutir tanto reformas. Oye, Miguel, ¿no estaremos los mexicanos atados a muchos mitos también? Aparte de todo. Pues mira, la Eduardo, mitología, por ejemplo, también la cuestión es esta cosa de la soberanía tan compleja, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El asunto que se menciona en la cosa del petróleo, la soberanía y una serie de mitos que a veces estamos envueltos en ellos y no nos dejan avanzar. Es una de los lastres más importantes. A mí me tocó participar en la discusión sobre la reforma energética. El Senado organizó un foro grande, muy enorme. Y ahí uno de los argumentos que ponían en la mesa es que esa reforma afectaba a la soberanía. Y yo les decía, a ver, ¿de qué manera, no? Porque a mí me tocó participar en la mesa de análisis constitucional y todos decían, es que es inconstitucional porque afecta a la soberanía. A ver, ¿Cómo? No, esto no puede ser. Es decir, realmente nuestro nivel de discusión en ciertos temas y nuestros dogmas, Eduardo, eso es lo que más desespera, que sean posturas dogmáticas. El presidente Lula da Silva estuvo en la convención de Acapulco de la Asociación Nacional de Banqueros y les dijo, amigos, o cambian el chip con Pemex y el rollo de la soberanía, o no se van a desarrollar nunca, se les va a acabar el petróleo y no les va a servir para nada. Sí. El presidente Lula, un presidente que viene de la izquierda más radical, del movimiento sindicalista duro, de la iletrado, él mismo de la izquierda más absoluta, les dijo, amigos, abran Pemex, y les puso como ejemplo lo que él hizo en Brasil. Lula sacó a Petrobras de ser un monopolio, o sea, de ser lo que es Pemex en México, a la bolsa, y hoy Petrobras vale 600 mil millones de dólares en bolsa, vaya, y es la empresa petrolera más exitosa del mundo, y no solo eso, quienes pueden participar con acciones de Petrobras se benefician de los dividendos. Yo no sé si en México los ciudadanos mexicanos tengamos pues muchos beneficios de que Pemex sea un monopolio mal administrado, corrupto, con un sindicato que es una vergüenza, en fin. Oye, Miguel, como sabes, la Constitución tiene al día de hoy 502 reformas hechas en 191 decretos de reforma, en 94 años de vida. Obviamente, muchas han sido no sustanciales, pero ¿cuáles son las que al menos tú podrías enumerar de una forma muy rápida, que son las que forzosamente los legisladores deben de abocarse? Bueno, yo creo que dentro de este conjunto enorme de reformas, pues hay muchas pues decorativas, ¿no? Que se le ocurrieron al que iba pasando ahí el diputado. Dijo, yo quiero dejar mi huella en la Constitución y sopas. Pero hay otras importantes. Vaya, la que mencionamos de la reforma penal, la reforma de derechos humanos, la reforma de justicia para adolescentes. Una reforma que vino a romper dogmas a los cuales se refería Eduardo, pues es la reforma al régimen comunal de la tierra, ¿no? La reforma elegido, impulsada por el presidente Salinas, 92, la reforma al artículo 130 sobre en materia de Estado laico, relaciones Iglesia-Estado, en fin, sí hay reformas muy importantes, pero yo diría, Francisco, que en parte estas reformas en alguna medida no son conocidas por la gente, no son valoradas, no se puede discutir, y la verdad es que yo digo que no sirve de nada tener la mejor constitución del mundo, que no la tenemos, digo, si la tuviéramos, si nadie la conoce, ¿para qué queremos tener muy buenas leyes, etcétera, si nadie se apropia de sus derechos?
pensar que va a haber autoridades angelicales que vengan a protegernos sin que exijamos nuestros derechos es de una ingenuidad pavorosa, vaya. Y los ciudadanos, si queremos tener derechos, tenemos que apropiarnos de ellos, tenemos que hacerlos valer, tenemos que tener una actitud diligente, por lo menos por cuanto hace al conocimiento de los propios derechos, ¿no? Pues si no caen del cielo los derechos, hay que luchar por ellos. Eso lo dijo Schelling en este ensayo fantástico, La lucha por el derecho. Schelling escribió en el siglo XIX, por el derecho hay que luchar. Claro. Y hay que luchar cada día. Muy interesante llamada del auditorio. Licenciado Avilés comenta... pide que se comente acerca de lo que está pasando con la Ley Federal del Trabajo y si se puede, por favor, recomendar libros, portales y sitios donde informarse sobre el tema. Bueno, hay una reforma laboral en curso muy importante. La Cámara de Origen es la Cámara de Diputados. Se están dictaminando una serie de iniciativas. Yo creo, y además así lo han expresado diversos grupos parlamentarios, que no se va a aprobar en este periodo de ordinarias sesiones. Quiere decir que la discusión se va por lo menos hasta septiembre. Eso nos acerca ya al calendario electoral y va a complicar bastante la discusión. Yo diría lo siguiente, a México le urge una reforma laboral, sí, sin duda, y nosotros hemos propuesto diversos cambios. Por ejemplo, esta cosa de las juntas de conciliación y arbitraje que nos parece totalmente rebasado. Nosotros decimos, tiene que haber tribunales laborales, como hay tribunales civiles, como hay tribunales penales, como hay tribunales en cualquier otra materia. Esta idea de las juntas de conciliación y arbitraje me da la impresión que no ha funcionado. La justicia laboral en México, está hablando en términos generales, es de las más corruptas y de las más ineficientes, por supuesto. Hay gente que se aprovecha de las juntas, hay trabajadores que ya hicieron su modus vivendi, hay patrones que abusan también, por supuesto, en fin. Es un tema impostergable para México y yo creo que no hay que tenerle miedo al cambio. Yo creo que, como decía alguien, ¿verdad? Resistirse al cambio es como aguantar la respiración. Si persistes, morirás. Sí, no hay que resistirse al cambio. Pues, amigos, llegamos a la parte final del programa. Yo quiero agradecerle muy cumplidamente al maestro Miguel Carbonell, distinguidísimo catedrático de la Facultad de Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y autor de una... ¿Cuántos libros, Miguel? 42. 42 libros publicados. 42 libros propios y otros 45 coordinados o compilados. Por eso tanto hipopótamo queriendo comer luciérnagas, ¿verdad? Han de estar hartos ya, ¿se deben digestar? Yo creo que en México hay que leer, y hay que leer más. Y sobre la lectura, criticar, por supuesto. Nadie es perfecto, pero esta idea de criticar sin leer me parece una obscenidad. Pues muchas gracias por tu presencia, muy agradecidos, muy honrados con tu presencia aquí. Agradezco al maestro Burgoa su presencia, nuestro asesor editorial, a la cada día más guapa, pero cada día más inteligente, Marilú González Covarrubias, también su presencia como conductora alterna. Una operación de Socorro Monza, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen del padre Cronos, don Francisco Trejo, asistente de producción, el inteligente Luis G. Trejo, y en los teléfonos Juana Rodríguez. Por supuesto, se escucha la voz de Bárbara Esquetino, la María Calas de la radio. Soy Eduardo Luis Fejer, continuando en la 860 de amplitud modulada. Esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México. La mejor de las tardes.